Después de esta noche lo escogimos como primer sencillo. Tuvimos una junta para ver cuál iba a ser el primer sencillo. Pasamos por varias canciones pensando, por ejemplo, en Déjate Ver, que también tenía el potencial. Y esa canción en vivo pues nos la pedían mucho, entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no sacarla de sencillo, no? El riff inicial es muy metalero, es muy rocker, ¿no? Y aparte la letra pues habla un poco de lo que vive un rockero, ¿no? Atemporal. Habla de fiesta, habla de rock. Después de esta noche seremos dos salvajes en el paraíso terrenal. Ya teníamos el primer sencillo, ya sabíamos que iba a ser después de esta noche. Entonces llegó la pregunta de, bueno, nada más lo vamos a sacar como siempre ha sido el audio y buscar que nos saquen en el radio y cosas así, o nos vamos a ir con todo, ¿no? Y pues yo creo que la forma más eficiente y la forma que tomamos de pensar, vamos a darle un marketing como debe de ser, de hacer el video, de estar en los periódicos, de estar en todos lados, pero lo más importante que había que hacer en ese momento, pues era hacer el video, ¿no? Y pues suena fácil, pero ¿cómo? Pues buscamos varias productoras, buscamos productores, amigos, amigas y pues no nos convencían no daban la calidad que estábamos buscando hasta que de repente pues nos topamos con Vindiva, ¿no? Bueno, un día literal nos marca Picoy a la oficina, dice, no, pues soy baterista de una banda que se llama Raxas y queremos hacer un videoclip. Entonces evidentemente pues los invitamos para platicar con ellos, para ver qué tenían en la cabeza. Pero en lo que agendábamos la cita y demás, pues nos pusimos a investigar quién era Raxas, ¿no? Y pues nos dimos cuenta que era una de las grandes leyendas del metal mexicano, una bandota de rock, entonces pues el compromiso de hacer algo padre con ellos. Llegan a la oficina y ya sabes, nosotros ya con muchas ideas queriéndoles vender todo lo que se podía hacer, pero nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos ya como muy concreto cosas que no queremos dejar ir, que ya platicamos como banda. Yo lo que quería del video era que se viera, que estuviéramos tocando en vivo. Estamos tocando, estamos haciendo lo que más nos gusta. Que Raxas es una banda en vivo, ¿no? Si algo me quedó clarísimo es que querían tocar en vivo. O sea, les preguntamos qué elemento no puede quedar afuera y todos era, quiero tocar en vivo, tocar en vivo, tocar en vivo. Entonces, evidentemente, bueno, vamos a hacer que toquen en vivo en el video, pero hoy en día no te puedes quedar solo con esa parte de una banda tocando en vivo. Tienes que poner una historia, algo que enganche a la gente. Entonces es donde empezaron a fluir las ideas de las historias alternas que iban a complementar el video y surgieron infinidad de ideas, unas más voladas que otras, pero logramos aterrizar algo bastante padre. Nos agarró la onda, ¿no? Estábamos en un canal que era era impresionante estar en ese cuarto, en la sala de juntas, porque las ideas fluían, pensaban en voz alta y lo que yo estaba escuchando que ellos pensaban o que él pensaba era lo que yo ya tenía en mente, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues ya tenían hecho el video ellos en su cabeza antes de que yo se los platicara. Prevenidos, vamos a grabar. Corre cámara. Corriendo. Y ¡acción! Fue una producción que nunca habíamos, con la que nunca habíamos contado. Es literalmente el primer videoclip que hace Raxas. Fue una experiencia nueva y a mí en lo personal me encantó, ¿no? Bueno, ya verán el video que se verá lo contento que estuve. Hicimos un par de locaciones. Pues fue muy buena porque toda la cantidad de personas que nos ayudaron, toda la producción de Vindiva, fue algo increíble. Me gustó la apertura que se dio, el respeto que se dio entre el equipo de producción y la banda en todo momento. Y sobre todo que pudimos ser lo que siempre somos. Venga, videoclip Raxas, día 2 de 2. Estamos un poquito atrasados, pero estamos logrando todo lo que queríamos lograr. Está increíble todas las escenas. Gran equipo de producción. Aquí tenemos a Bola, gran vocal, Raxas, leyenda. Gracias por estar aquí, gracias por confiar. Chido. Seguimos en la grabación y va con todo. Un shot de sombrerito nuevo. De directo nos lo regalaron ellos. Chingón, gracias. Venga. El día 2 fue una experiencia mágica, yo diría, porque teníamos más de 30 chicas ahí con nosotros, estuvimos, ya era la parte de historia, ¿no? Ya no era la parte de tócale, sino ya es la parte de, pues, haz lo que siempre haces, ¿no? En una fiesta, ¿no?
Y bueno, agrégale un poco más, ¿no? Bueno, los logros han sido, yo creo, bastantes, porque para empezar, todo lo que tiene que ver con los fans ha sido increíble, ¿no? Todo lo que tiene que ver con redes sociales, con el contacto con la gente, pues ese ha sido el mayor logro, ¿no? Gracias a las redes sociales, pues estuvimos con Megadeth, por ejemplo. Esa etapa de Megadeth sí la quiero como que marcar porque nos unió mucho como banda, ¿no? Ensayamos muy seguido, hubo gente que se subió a bordo. Y aparte la invitación fue directa, ¿no? O sea, nos escucharon el nuevo material. Cuando nos recibimos un email que dijeron, Megadeth regresa a México y está buscando una banda para abrirles. Esto no quiere decir que sean ustedes, pero existe la posibilidad. Manden sus datos, manden su música. Y bueno, pues lo mandamos y a los 3 o 4 días nos contestaron: felicidades, muchachos, han sido elegidos para abrirle a Megadeth, ¿no? Bueno, quizá uno de las cosas que más nos nutren y a mí más me da satisfacción es que seguimos llegando a los conciertos y la gente nos sigue reconociendo, nos sigue tratando con mucho respeto y sigue cantando las canciones que de alguna manera marcaron parte de su vida. Pues yo creo que lo principal es que somos muy sinceros y siempre salimos dando pues, todo en el escenario, ¿no? O sea, lo hacemos de corazón. Y yo creo que eso es lo que la gente capta, ¿no? Que sí somos honestos y que no aparentamos ser lo que no somos. Hay muchos chavos, ¿no? Hay muchos chavos que siguen a Raxas y que nos conocen a partir del instinto, ¿no? Y es algo súper padre, ¿no? Porque quiere decir que hay Raxas para rato, ¿no? La gente que ha creído en nosotros, que nos ha apoyado en tocadas, en ideas, en todo el equipo que ha generado Raxas, pues no hay forma de agradecerles más que haciendo lo que siempre hemos hecho. De entrada a toda la gente que nos ha seguido, familiares, amigos, todos que están con nosotros, gracias. Gracias a todos por apoyarnos. Sigan manteniéndose en contacto con nosotros porque no se van a arrepentir. La gente que nos ha apoyado y que sigue a Raxas es a lo que nosotros estamos comprometidos y como músicos, como artistas, y yo creo que es magia.